Eh, bueno, deseando Buenos que días, se Felipe. encuentren bien el día de hoy. Le damos las gracias a Dios por permitirnos encontrarnos este día buscando de Él y, y permitirnos seguir esperando en Él, y nosotros acercándonos a los principios que nos ha dejado establecidos y que si lo ha dejado establecidos es para nosotros poder encontrar algo en ese camino y para nosotros poder, digamos, encontrar esa ruta ya preparada, encontrar la victoria preparada, encontrar, así como él dijo que nos tenía preparado una morada en el cielo, pues yo creo que así mismo podemos encontrar las bendiciones. Y, y en estos días pues nos han estado hablando de eso, de esperar en él, de entender que lo de él nos persigue a nosotros cuando nos llenamos de su sabiduría. Y yo creo que es muy importante, es como de gran valor que nosotros tengamos ese, esa posibilidad de encontrarlo a Él, esa posibilidad de nosotros hacernos uno con el propósito que Él tiene trazado. Entonces creo que es de mucha importancia nosotros tener una oportunidad con Dios. Creo que tener un proceso en donde Él esté involucrado debe ser para nosotros un privilegio que no se compara con lo de la tierra. Y pues yo creo que eso es lo que nosotros nos puede, nos puede motivar a llevar ese proceso que necesitamos de vida, el proceso de rehabilitación, el proceso también de las familias. Y ahí vamos entendiendo que Él va incluyendo hasta nuestras propias familias cuando lo buscamos a Él. Y eso es algo que es importante entender porque en ese proceso uno a veces no entiende que Dios lo que desea es que las bendiciones lo persigan a uno y que en esas bendiciones persiguiéndolo a uno, pues yo creo que es Dios mismo reparando muchas cosas, sanando, sanando demasiadas cosas que estaban dañadas porque faltaba Él. Y ahí donde Dios se va empezando a mostrar el valor que Él tiene y la importancia que digamos que Él representa para todas las cosas que nosotros queremos. Yo creo que que nos persigan nuestras bendiciones es simplemente tener a Dios como lo principal. Y a veces pensamos que las bendiciones a nosotros no tienen cómo perseguirnos, pero la principal bendición, pues, viene a ser Dios, porque pues, si habla que las bendiciones nos van a perseguir estando con Él, pues simplemente, resumiéndolo, yo creo que es que la bendición principal es Dios, que, que Él puede brindarnos a nosotros
muchas cosas, pero lo más importante, así como yo creo que fue el sacrificio, lo más importante es que Él se dio a nosotros y que Él, que Él se dio a sí mismo para que seamos completos. Y, y eso es lo que debemos esperar en Dios. Y esperar en Dios a veces suena como si tuviéramos que esperar de cosas para nosotros cuando, cuando debemos es esperar de Dios, debemos esperar a Dios y debemos es esperar en ese camino donde Él se encuentre, donde Él nos completa a nosotros. Y, y eso yo creo que se acomoda a todas las necesidades que nosotros tenemos, a, a lo que yo puedo esperar como residente, a lo que yo puedo esperar como líder, a lo que yo pudiera esperar como hijo. Y las familias, pues, creo que no se quedan atrás tampoco, porque pues lo de Dios es algo que va más allá del entendimiento de nosotros, y que si nosotros lo dejamos que entre de esa forma y como que en esa magnitud se puede hacer presente en nosotros, pues eso empieza a guiarnos a nosotros y a darnos empieza a dar como una plenitud en la parte que nosotros le dejemos en manos de Dios. Entonces es muy importante nosotros tener presente, digamos, en un momento de estos, de nosotros levantarnos y poder entender que es Dios lo que esperamos en nuestra vida, porque es lo que está pidiendo nuestro espíritu. Y nosotros venimos desde una palabra. Dios, Dios nos hizo a partir de una palabra. Y, y nosotros venimos del mandamiento de Dios, de la boca de Dios. Y yo creo que Dios lo que nos quiere hacer entender es que necesitamos de Él hablando cada momento en nosotros y cada momento de nuestra vida para poder nosotros ser llenados en esas áreas, para nosotros no ser como complementados, sino también ser nosotros renovados. Uno a veces quiere como dejar a Dios en el asiento de copiloto y esperar en Dios de esa forma y poder como que Dios vaya para donde yo me lo llevo. Y esto, digamos que eso a pesar de parecer que tuviera forma, eso a veces es lo que no nos permite acercarnos a Dios y poder de verdad saber que hay una parte de nosotros que es la que ordena nuestra vida cuando se deja en manos de Dios, que es lo espiritual. El apóstol levantó la mano. Sí, Felipe, iba a añadir algo el día de hoy.
dándole continuidad a todo lo que venimos hablando, sino que ya me le voy a conectar bien mientras me está cargando un poquito aquí el celular. Voy a retomar el versículo 10, Felipe, y buenos días para todos. El versículo 10 donde dice, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Y son dos conceptos muy importantes para la terapia. O sea, son dos conceptos muy importantes para la terapia. O sea, el primero, y tiene que ver mucho con el proceso de rehabilitación. Si nosotros no lo traemos a la aplicación, a la realidad, a la terapia de realidad que nosotros tenemos que asumir frente al proceso, va a ser muy complejo avanzar. ¿Y quién nos manda esto? Esto es un mandato de Dios. Esto hace parte de la enseñanza de Dios para la recuperación, para la restauración y para la transformación del ser. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, dice no traspases los linderos antiguos. Y ahí quiero que hagamos bien ese análisis. Hay muchachos que están en la fundación, pero viven más en el pasado que en el presente. Como hay otros que también tienen la problemática, que viven más en el futuro o en el mañana que en el día presente o que en el aquí y en el ahora. Entonces, hay una problemática. Hay muchachos que no asumen el día a día, que no asumen los retos del día presente. Por eso nos dice la palabra de Dios que no nos afanemos por el día de mañana. Entonces hay unos que se aceleran y que se van para el futuro, se van para el mañana, no, están llegando y ya están pensando en 1, 2, 3 meses adelante que ya van a ir. ¿Sí? Y hay otros que mantienen es traspasando los linderos antiguos. Hay otros que mantienen es hable del pasado, hable del viejo hombre, hable de cómo lo prendía, hable de todo lo que hacía, hable de todos los daños, hable de todos los traumas. ¿Ya? De hecho, están en la fundación con meses y no lo han apagado. De hecho, están en la fundación y todavía con las conductas anteriores, que son las que se intentan modificar, todavía con mañas, con resabios, con las mismas conductas, con las mismas mentiras, con la misma manipulación del pasado. O sea que lo que vivieron en la casa, lo que vivieron en la calle, está la tendencia a repetirlo en la fundación. Y es porque traspasan los linderos antiguos. El Señor dijo que el que ponía la mano en el arado y miraba atrás no podía ser su discípulo. El que ponía la mano en el arado y miraba atrás no podía ser su discípulo. Y esto tiene que ver con la terapia. Este concepto es importante para la terapia. Es necesario para la terapia. Y creemos que no. Entonces, ahí hay un concepto y hay una enseñanza que es importante tenerla presente, que es importante que los papás la tengan presente en el pasado, en todas las relaciones Es que usted me hizo, es que te acordás lo que me hiciste en 1850, oiga, se van para atrás. Y la recuperación es saber asumir el aquí y el ahora, es tener unas herramientas para enfrentar lo que tenemos que asumir el día a día, pero también con la conciencia de saber cómo tenemos que asumir eso. Y los huérfanos, y los huérfanos, pues esos también hacen parte de la terapia. Dice que nosotros hemos recibido el espíritu de la adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hemos recibido el espíritu de la adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué es esa adopción? Muchos no son huérfanos, tienen papá y mamá. Y eso no tiene discusión. Pero a muchos no les gusta la paternidad espiritual. A muchos no les gusta la cobertura espiritual. A muchos no les gusta la autoridad espiritual, como Dios se le haya mandado, en un papá o en una mamá.
Si yo no hubiera salido de esta huerfandad hace más de 20 años, yo tengo a mis padres y los amo. Y la relación que yo tengo con mis papás, Dios mío bendito, vivo súper agradecido, felices. Cuando hablan de mí, casi que se les enlagunan los ojos de la felicidad, de la alegría. Y esa era una de las cosas que yo me propuse en la fundación, no dar tristezas, darle alegría a mis papás. Pero además de eso, necesitaba salirme de esos huérfanos, no solamente por el apellido, por la sangre, por decir que tienen papá y mamá. Quiero hacerme entender. Hay huérfanos porque no les gusta, en las comunidades terapéuticas se llama padrino, padrino. No les gusta tutor, no les gusta el orientador, no les gusta el grupo de apoyo. Por eso salen directo de la fundación y se demoran un día o 2 días y ya están en la olla. Cuando usted tiene papá, terapéuticamente hablando, cuando usted tiene papá, clínicamente hablando, y cuando usted tiene papá, espiritualmente hablando. Por eso, al rey David cuando vino de vencer al gigante, lo primero que le preguntaron es, ¿quién es tu papá? ¿Este es hijo de quién? Cuando el rey David vino de vencer a Goliat, de vencer al gigante, no le preguntaron cómo lo hiciste, con qué herramientas lo hiciste. ¿Sabe qué le preguntaron? ¿Sabe qué le preguntaron? ¿Este es hijo de quién? Hay mucho huérfano en la rehabilitación, hay mucho huérfano en la comunidad terapéutica, porque no reconocen padre. El apóstol Pablo le decía a la iglesia, aunque ustedes han tenido muchos ayos y muchos maestros, solo yo los engendré en Cristo. Para usted tener una vida espiritual, usted necesita una paternidad espiritual. Y aunque tenemos al Padre Dios, acá en la tierra también tenemos que tener un Padre espiritual, un guía espiritual. Y esto yo se los he recomendado muchas veces. Búsquese una autoridad espiritual que guíe su proceso. Si usted quiere vivir muchos años en la comunidad terapéutica, búsquese un padrino, búsquese un tutor, búsquese un guía, no solamente en la fundación, sino que ojalá sea para toda la vida. Yo estoy rodeado en especial de uno, pero de muchos padres espirituales, de muchos hombres que todavía aprendo, que todavía me dejo guiar. Y se puede decir que uno tiene la vida más o menos organizada, porque han servido 20 años para organizarla. Hay muchachos que quieren organizar su vida con 8 meses, con 6 meses, con un año, con 2 años, sin papá. Así como necesitamos de nuestros padres para los consejos, para la sabiduría, para la protección, esa mamá protectora, esa mamá que está pendiente de todos los detalles de nosotros, en la recuperación, en la rehabilitación, en los procesos de vida, también necesitamos padre. Y entonces son dos conceptos que manda Dios, son dos conceptos que enseña Dios y que son fundamentales y que ojalá aprovechemos el día de hoy para reafirmarlos en nuestra vida, porque están establecidos por Dios y lo que Dios establece, nosotros tenemos que adoptarlo. ¿Mantiene usted en el pasado? ¿Mantiene usted autosaboteando su proceso? ¿Mantiene usted lastimándose por el ayer, por el antier? ¿Mantiene usted con todas las mismas conductas y con todos los mismos hábitos que practicaba en la olla, en la casa, en la calle, en la cárcel? Oiga, mantienen traspasando linderos antiguos, o sea, no asumen la terapia de realidad, el aquí y el ahora, el día a día, sino que eso es atrás y para atrás y por eso pura reversa, pura recaída, puro retroceso, un paso para adelante y 5 para atrás porque
mantenemos traspasando los linderos antiguos. Y esta es la programación que necesita nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Toda nuestra mente, todas nuestras emociones, tenemos que llevarla a enfrentar lo que Dios, la vida y el proceso en el que estamos de rehabilitación nos puso a enfrentar. Pero si nosotros nos devolvemos y nos vamos para atrás, no avanzamos, no avanzamos. Y por eso es el conflicto, por eso es la dificultad, porque uno tratando de que la persona suma el aquí y el ahora, el día a día, para que pueda seguir avanzando, para que haya más esperanza en el mañana, sin preocuparse en el mañana, sino para que asumamos hoy, para que garanticemos el mañana. Pero las personas es para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y eso es regáñelos, y eso es póngale disciplina. No, que es que yo me fumaba, que es que, sino que muchas mamás no se dan cuenta de eso. Muchas mamás desconocen eso. Que aunque están en la fundación y ojalá ayudaran mucho en esa parte, se van para atrás. ¿Te acordás que hace 5 años y eso es para atrás y que me hicieron y todo cuando se victimizan? Y hay otros que aunque no mantienen ahí, se adelantan. También hay que corregir eso en la terapia. Y también la huerfandad. Entonces yo le voy a dar la palabra a Luis para que nos reafirme y Felipe y Diego también ahí que den unos aportes desde la experiencia, la vivencia y el conocimiento que ustedes tienen, pero mucho personaje, demasiado. Esto mantenemos corrigiéndolo en la fundación. Los ponemos a lavar baños, los ponemos planas, les ponemos el volteo militar, los ponemos a lavar ropa para que no mantengan en el pasado, para que no mantengan hablando del viejo hombre, para que no mantengan hablando de las prácticas destructivas del ayer y del antier. Y eso es que yo me fumaba, que yo me tomaba, que yo prendía, que yo andaba. Mire, alguna vez se lo aprendí a un decano en la universidad. No vale lo que fuimos. Vale lo que somos. Otros mantienen que ellos anduvieron con fulano, que ellos tuvieron, que ellos tenían mansiones en Miami, pero que ya terminaron en la olla. Bueno, y a veces sacar de la mente, de las emociones, esos linderos antiguos de muchos muchachos, es casi que un reto, es casi que un desafío. Y se les dificulta, se les dificulta. Y otros que adopten paternidad espiritual, paternidad clínica y paternidad terapéutica, también es otro desafío. Aunque tienen el papá y la mamá, no estoy hablando de la paternidad de la cédula, del registro civil, de eso no estoy hablando. Es más, los mismos papás necesitan también tener paternidad encima de ellos. Necesitan tener cobertura espiritual. Eso es una cadena para que podamos seguir avanzando. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Si es claro o no es claro? ¿O alguna pregunta? Amén. Claro, en serio, hombre. Súper claro, mi apóstol. Señora, Súper claro, mi apóstol. por ahí está Lucho. Amén, Apple. Luchito, ahí estamos. Buenos días para todos. Muy buenos días. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Buenos días. Agradecidos con Dios por esta oportunidad, por este alimento que la verdad que es de suma importancia. Ayer alguien me decía, yo le comentaba lo que de pronto así por encima nosotros practicamos, y él me decía, alguien natural me decía, uy, ¿cómo así todos los días? Eso no cansa, eso no deberían de hacerlo por ahí una vez a la semana. Y cómo explicarle a alguien natural que este alimento es más importante que cualquier otro alimento del día.
Eso es como cuando usted no ha desayunado y por ahí a las 10 de la mañana comienza a picarle la tripa y usted empieza a entrar en desespero y lo que encuentra por ahí en una vitrina, una empanada, una papa rellena, un pan de bono, un buñuelo, usted mismo se abalanza sobre él porque siente una necesidad. Asimismo, pienso que debe ser nuestra alma, pero en muchos casos, esto se vuelve un castigo, o se vuelve una imposición, o se vuelve eh, una disciplina, o no sé cómo algunos lo toman, pero sé que algunos lo toman con el enfoque que no debe ser. Entonces, mmm, lo preocupante aquí no es al comienzo, pues yo diría, eh, como dice la palabra, los que tienen hambre y sed de justicia y buscan de alguna u otra manera tener necesidades. Yo recuerdo en mis inicios que yo estaba en Felidia, en la fundación de Duan Portela, y alguien me empezó a hablar a mí de Dios y empecé a sentir sed y hambre de esa justicia. Y cuando a mí me dicen que había un pastor en Mondomo que daba 4 devocionales diarios, a mí se me iluminó algo. Y yo dije, tengo que irme para allá. O sea, empecé a sentir una necesidad porque ya esa frijolada que estaba recibiendo en el sitio donde estaba actualmente, que pues igual era lo que estaba al alcance o tal vez era lo que a ellos le habían enseñado o lo que ellos querían aplicar allá, pues ya la quería convertir en una chuleta y en un churrasco y en el día comerme esos 4 alimentos. Y, y veo hoy día que se pretende más bien con la comida real, la comida sólida, llamar la atención y no es eso, no es eso a la postre pasa por tu organismo y va a dar a la letrina y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo preocupante acá? Que muchas veces a los 10 meses todavía sigue siendo una imposición para tu vida levantarte a recibir una enseñanza. Y, y como decía el apóstol ahora, está sentado ahí pensando en lo que va a hacer el almuerzo y después sigue la comida. Eso es todo, ese es tu caminar diario. Tal vez en algún momento sea un motor importante y yo aún lo he dicho. La cocina es uno de los ministerios más grandes, más formadores, donde se muestra el ser como tal, se muestra si tiene actitudes de robo, de engaño, y debajo del arroz mete las 3 salchichas de más, y eso es formación. Pero la verdadera necesidad de hambre debe ser esto. Existe, ya entrando en el versículo 10 que tocaba el apóstol ahora, existe 2 clases de semillas. Existe la semilla redonda y existe la semilla cuadrada. La semilla redonda, así, la redondita, pues es la que no da prácticamente nada de fruto. Y vive enredada en un poco de situaciones incómodas y traumáticas. Pero la semilla cuadrada tiene 4 extremos. La cuadrada tiene 4 extremos. Y en esos extremos está lo que Jehová muchas veces le dictó a Moisés. No traspases el lindero antiguo. O sea, no te entremetas ni con los huérfanos, ni te entremetas con los pobres, ni con el extranjero, ni con la viuda. Esas son las 4 puntas de una semilla cuadrada. Extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. La viuda, pues ni hablar, no tiene quien la defienda. El huérfano no tiene padres. Y el pobre, lo que toca Proverbios en muchas ocasiones por versículos que hemos visto,
No te enseñorees del pobre porque tú tienes, no, nada. O sea, para vos dar fruto realmente tenés que tener estas 4 semillas, estas 4 puntas en esa semilla cuadrada, perdón. Entonces, en una de ellas está el huérfano y en la otra está la viuda, que son 2 cosas. Por eso muchas veces cuando una mujer queda viuda, que su esposo fallece, si no estás seguro de a dónde te vas a meter, pues déjame decirle que Dios vela y guarda por esta gente. Y pues debido a ciertas razones y a ciertas circunstancias de la vida, nuestros padres naturales nunca tuvieron tal vez esta oportunidad o no hubo quien los guiara o entraron en lo tradicional, o sea, lo espiritual tradicional. Siéntese, párese, arrodíllese, mi paz os dejo, mi paz os doy, el sistema como tal, pero ellos nunca lograron entender una vida espiritual y por eso tal vez no lo lograron guiar, que es lo que nosotros estamos recibiendo ahora. Y si usted lo aplica y si usted lo aprende, pues usted va a hacer la herencia para sus hijos. No en el caso de muchos acá, pues, vos no servís para nada, más bien era que nos decían, vos sos un drogadito ahí más de la calle, no sé dónde, o sea, no tenían herramientas como tal para guiarnos en una vida espiritual. Y por eso, como Dios ya hizo su trabajo en la cruz del Calvario y está formando hoy y sigue formando cada día siervos de Él, nosotros necesitamos una paternidad espiritual y necesitamos siempre un guía. Y por eso cuando el pastor Pedro en ciertas ocasiones me codeaba o me hacía así, cállese, no diga nada, en situaciones que tuvimos envolventes con otros líderes y hasta terapeutas y personas que me educaron a mí, que después yo dije, bueno, siempre regresé a lo espiritual, él me decía, entonces yo me dejaba guiar. Y ahí es donde yo asumí esa paternidad espiritual y lo tenía a él como un padre en un nivel espiritual bien alto. Y empecé a escuchar sus consejos y sus guianzas y ahí es cuando usted entra y dejas de ser huérfano. Entonces ya una de las 4 puntas de esa semilla cuadrada pasa a tu vida y empieza a ser guiado. Y hablando de esta semilla, pues yo creo que ya en varias ocasiones lo he dicho, pero hoy lo repito. Allá el que pagaba la mensualidad, la familia que pagaba la mensualidad, ya después de que esa plata entraba a la fundación, pues no se le podía devolver porque pues ya había ocupado pues una cama, un cupo, esto, se le explicaba a la familia, si él quiere regresar, tráigalo nuevamente y sus días siguen corriendo normal. Aquí la plata no la va a perder, pero el cupo lo tiene ahí, pero no podemos devolverse. En alguna ocasión llegó una señora un domingo y ya el hijo no estaba, pero ella vino, no sé, nosotros la vimos y yo vea que habrá venido, vino sin él. No, que por favor le devolviéramos la plata, habló conmigo, que esto, que aquello, que mire, que... Estoy jugando el pastor y el pastor ya viene por la plata, que... No, dígale que traiga el hijo nuevamente, que nosotros lo recibimos con mucho gusto, que aquí tiene el cupo, pero que nosotros no devolvemos. Y voy, le digo, y ella me dice, no, yo no tengo plata, mire que el muchacho no quiere volver, que esto, que aquello. Entonces la señora me dice a mí, en medio de la conversación, que su marido hace 2 semanas acaba de morir y que ella ahora no tiene realmente a qué echarle mano. Entonces ahí yo voy y le digo, pastor, esa señora ha quedado viuda hace 2 semanas y dice que y yo no le he dicho eso y me dice, devuélvale esa plata ya mismo a esa señora. Devuélvasela, yo no quiero problemas con Dios. La otra punta de la semilla. Y él siempre tenía en su corazón, y él no era un hombre muy letrado y era más bien tosco en su manera de expresarse, era bien, había sido campesino toda su vida, se había criado por allá en el Urabá y bueno, en fin. Pero ya tenía 2, porque él tenía un padre espiritual y tenía ese principio en su vida. Muchas veces cuando vemos una mujer viuda, más bien no le abalanzamos
Y si tiene pensión, nos le metemos y mire cómo se va dando todo aquí. Ahora lo del extranjero era un principio para el pueblo de Israel porque siempre Dios les dijo, extranjero fuiste en la tierra de Egipto. No te olvides que saliste de allá. Y el pobre, pues ni hablar. Y así se va formando esto. Pero hoy estamos centrados en la paternidad como tal, en la paternidad espiritual. Y si no entendemos esto, yo veo que por allá en una fundación le dicen padre, madre, padre, madre. O sea, ese es un principio bonito. Y me parece que algo edificante hay ahí porque se toma esa paternidad. Se toma esa paternidad. Y hay algunos que han aplicado eso a sus vidas. En el caso mío, yo después de que salí de la fundación, pues uno siempre que sale de un lugar y sale con tanto tiempo y más aún, si vas a abrir otra fundación, como me pasó a mí que llegué a que voy derecho acá al 30, a abrir al taller del maestro, pues siempre como seres humanos uno entiende de que del lugar que uno sale hay cierto celo. Pero yo nunca dejé de mirar a mi guía espiritual en ese entonces como a la autoridad. Y pasados unos meses lo invité a predicar acá al 30 y siempre lo visitaba y siempre me acordaba del pan, o sea, como seguir ese proceso, es tener esa paternidad y no volver a quedar huérfano, es la idea. Sí, que mi padre es Dios, que esto, pero uno necesita un guía. Uno necesita a alguien a quien rendirle en algún momento de varias situaciones o tal vez rendirle cuentas. Por eso cuando aparece Asofutec, yo lo tomo como más que una asociación, como una guía, donde hay una cantidad de directores que tienen cierto conocimiento y eso y esto, y ya empezamos a andar con el pastor Ricardo, con el apóstol, y empezamos, y entonces yo digo, chévere, este ejercicio, porque ya el pastor pues muere, había muerto hace muchos años y yo tomo eso como un ejercicio para mi vida. Y digo, realmente, entonces nos cuidamos entre nosotros mismos y estamos pendientes entre nosotros mismos. Esa es la paternidad que muchos deberían de tomar. No con miedo, más bien con respeto. No por imposición, más bien por convicción y por principio. No por terror, por atemorizar, más bien por el lado bueno, por el lado que yo necesito este consejo. Ese es el lado que debemos de darle a la recuperación como tal. Y vamos a tener siempre un principio de autoridad. Y es más, el apóstol Pablo lo toca por allá, dice, si obedecíamos a esos padres terrenales, y en otro lado dice, y veneremos a nuestros jefes, porque usted algún día, muchos no, pues no van a montar fundación o no sé, pero algunos van a volver a una vida secular y van a tener un patrón. Y tal vez ese patrón no sea espiritual, pero va a ser tu patrón. Y si usted más bien da testimonio de que usted tira por el lado bueno, positivo, no tan algo extraño en usted, no tan algo que irradia luz, no tan algo que usted transmite una paz, pues tu jefe pasado el tiempo va a contar contigo y va a haber una buena comunión. Pero si usted sabe que uno como muchas veces o que usted tenga un negocio y que los empleados más bien lo miren a usted como alguien que usted transmite cierta buena energía, que transmite eso. Esa es la paternidad que usted va a transmitir a otro. Entonces va a llegar al punto de cierta relación con sus empleados, que sus empleados le van a confiar más que su esfuerzo del trabajo, sus problemas, sus inquietudes o de pronto que estén pasando por alguna situación, van a contar con usted. Eso, de alguna de otra manera, el sistema espiritual nos va a ayudar en cualquier campo de la vida. En cualquier campo de la vida. Así que, no sé, la paternidad, la verdad, yo había escuchado y había entendido muchas cosas. Pero ahora que ando con el apóstol es que he entendido más a fondo
qué es verdaderamente la paternidad. Uno necesita a alguien. Uno necesita a alguien. Por eso, vos para entender esto, aún para manejar tu hogar, debes irradiar esa seguridad a tu esposa, a tus hijos. Y ya tenés el principio espiritual, entonces empezás a irradiar eso a tus hijos y tus hijos te van a copiar y te van a seguir. Pero si vos irradias inseguridad y en la casa no está la figura paterna como tal, sino que más bien está la materna y es la que da la orden. Entonces, cuando en el hogar manda, no el orden establecido por Dios, sino el orden establecido hoy día por muchos hogares, pues el Cristo está de cabezas y gobierna otra persona. Cuando debes ser vos como hombre, el que tenés que tomar las riendas de tu hogar, de tu negocio, de tu emprendimiento, en el trabajo, donde estés, en el ministerio, en la iglesia, tenés que ir resaltando, tenés que ir creciendo. Pero como nunca entendiste la figura de paterna espiritual, sino que seguís siendo un huérfano. Y muchos directores, y a un caso no muy lejano de esta misma semana, se han alejado y no han entendido este principio y piensan que nosotros queremos montarles la rara. Y se han alejado y han tomado las riendas y han hecho lo que les ha parecido que está bien y han terminado envueltos en situaciones bien incómodas. Y ahí se aparecen a pedir ayuda. Así que, apóstol, no sé, doña Lucy levantó la mano en el vergel, mi líder Diego. Hola, pastor, muy buenos días, muy buenos días para todas las familias, para todas las fundaciones. La verdad, este versículo y a partir de este versículo se pueden desprender, se desprenden gran parte de la problemática de la sociedad, de los que de pronto hemos tenido problemas con las drogas, con los comportamientos. Y es que el ser humano en su esencia tiene como esa tendencia a estar recordando, y muchas veces yo cometo ese error inconscientemente. Por eso hay una frase hay unas palabras que el pastor Luis repite, que lo dice mucho, que en un proceso, en un despertar espiritual, venimos a ser consciente de lo inconsciente. ¿Sí? Entonces, muchas veces inconscientemente caemos como en ese error de ser esclavos del pasado, y más que ser esclavos del pasado, ser esclavos de un pasado que nos tenía esclavos, que es como lo más triste ahí, porque cuando Moisés saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, si nosotros vemos todo lo que pasa en ese proceso del pueblo de Israel, en esos 40 años, eran 40 días, y por culpa de ellos mismos, por estar renegando, por estar pensando en las cosas que pasaron en esa esclavitud, porque supuestamente vivían más cómodos, porque tenían más comida, y no querían evitar ese proceso del desierto, y simplemente ese pueblo siempre renegaba, siempre criticaba, siempre le quería quitar la cabeza al líder, siempre era inconforme con lo que le tocaba comer, querían carne, se les daba carne, y después que no. Entonces yo en ese libro, en ese proceso, uno puede determinar gran parte de las conductas humanas que son negativas, y en realidad cuando el enfoque de uno está en ese pasado, en lo que sufrió, en lo que dejó de hacer, sencillamente la ecuación es sencilla, no hay avance, porque pues si es el aquí y el ahora el que hay que vivir,
entonces no vamos a poder avanzar, porque en el Rey León, hay una parte, yo en estos días hablaba con alguien de que hay una parte muy bacana que es cuando el chamán encuentra a Simba y Simba está enfrascado en el pasado porque él está con la culpa de que por él murió el papá. Y entonces el chamán el maestro de la tribu, pues, de los animales, que es como el papá espiritual, por así decirlo, va y encuentra a Simba, y Simba no sabe que él es un rey. Entonces Simba se queja de que él no puede ir a reclamar el trono porque él defraudó a su pueblo y esto y lo otro. Y entonces el mico llega y le pega y le dice, y entonces Simba se queja que le dolió y vuelve y le pega como 3 veces. Y después el mico o el maestro, como sea, él le dice, ¿cómo se llama? Un babuino, me dice por acá, un babuino. Él le dice, ya es parte del pasado. ¿Por qué sigue esclavo? ¿Por qué le recuerda que él es un rey? El babuino le recuerda que él es un rey, que él es heredero a un trono, que esa es la realidad de él. Y muchas veces a mí me deja mucho esa parte a mí me enseña demasiado, porque nosotros somos llamados hijos de Dios, somos llamados a ser hijos de Dios. Y nosotros muchas veces por estar enfrascados en los linderos antiguos, en lo que pasó, entonces no logramos dimensionar cuán grande es el propósito que Dios tiene con nosotros. Ese pedazo en esa película a mí me deja demasiadas enseñanzas, porque es claro, o sea, si nos vamos a enfrascar en algo que no es de provecho, que no tiene muchas veces razón de ser, entonces, es más, es hasta insensato estar uno enfrascado y atado en los linderos antiguos, y hace parte de uno avanzar en cuanto a la vida, y en cuanto a la vida a nosotros nos exige. El ser humano está diseñado para avanzar, para vivir aquí y el ahora, no está diseñado para vivir en el pasado. El pasado ya no existe. Hay otra parte que a mí me marca también bastante, que dice el 10, el 10 dice, no traspases los linderos antiguos, ni entres en la heredad de los huérfanos, está claro, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Pero después hay algo que me parece a mí, que yo ahora pensándolo bien, hay algo que me invita a mí a vivir aquí y ahora, el aquí y ahora, que es el 12. Dice, aplica más bien tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Cuando yo escucho aplicar, yo digo, pero aplica. Después dice el 12, que en vez de estar pensando en el pasado, en vez de estar entrando en la heredad de los huérfanos, en vez de estar haciendo todo este tipo y cometiendo cualquier cantidad de situaciones que muchas veces son incómodas, consciente o inconscientemente, más bien aplique el corazón a la sabiduría y tus oídos a las palabras de sabiduría. Y yo digo que ese aplicar es aquí y ahora. Uno no puede aplicar en el pasado. Entonces, me llama mucho la atención porque es contundente. Es contundente este versículo, porque dicen que nosotros no podemos estar con las viejas costumbres. Nosotros hablamos acá del viejo hombre, sino que tenemos que estar aplicando aquí y ahora nuestro corazón a la enseñanza, es decir, a esta palabra que se nos está dando.
a esta herramienta que se nos está dando. Usted no puede aplicar en el futuro o usted no puede aplicar en el pasado. Usted tiene que aplicar aquí y ahora. Porque lo que usted aplique aquí y ahora, a lo que usted se abra aquí y ahora, eso es lo que usted va a comenzar a recoger en un futuro. Lo que usted siembre aquí y ahora es lo que vamos a comenzar a recoger cuando ya comencemos a vivir cada uno su línea de vida, cada uno lo que Dios le tenga dispuesto para hacer. Ese era mi aporte. Que tengan un buen resto de día y buen comienzo de fin de semana. Excelente los aportes. Creo que bastante confrontativo para mí este punto, este concepto ha tenido no poquito, ha tenido demasiado frenado y Luis pues tiene, digamos, la jerarquía de decirlo, la jerarquía de decirlo sin temor y sin miedo. Hasta muchos directores se vuelan este principio y se vuelan este concepto. Hasta muchos profesionales se vuelan este principio que está establecido por Dios. Esto está establecido es por Dios. Esto es mandato divino. Esto no lo mandó, le digo yo a las personas, estas no son las historias de Condorito. ¿Ya? Esto es palabra de Dios y de ahí es donde el ser humano, entre más se alejó de este principio, porque nosotros enseñamos es principios, nosotros enseñamos es principios de vida, principios espirituales, principios que los mandó el mismo Dios para tener unas mejores expectativas de vida. Y triste, pero es la realidad y hay que decirlo. Estos conceptos son los que más nosotros nos estamos saltando continuamente en la recuperación. Y tenemos que volver a ellos, y tenemos que volver a ellos, y tenemos que recuperarlos, y tenemos que rescatarlos para que nosotros podamos seguir avanzando, porque si no, todo el tiempo nosotros vamos a estar aquí es pegados de la reversa, de la recaída, no avanzamos del retroceso. Miren, quizá no nos alcanzaría el tiempo, pero esto me apasiona a mí enormemente y significativamente. Pero hay muchas personas que, por no decir la mayoría, llega con vacíos paternales. Llegan con vacíos paternales. ¿Ya? Si usted se pone a ver, y por eso en la fundación chocan. La gran mayoría, cuando sienten una autoridad, sienten una adversión, sienten un rechazo. Y ves porque el espíritu de la adopción se le dificulta encontrar el espíritu de la adopción, se le dificulta ubicar el espíritu de la adopción en sus vidas. ¿Ya? Y eso hace parte de la terapia, eso hace parte de la recuperación que todos nosotros necesitamos. Miren, necesitamos sanarnos, necesitamos sanarnos. Le voy a decir algo, los llaneros solitarios están en vía de extinción. A usted no le sirve ser un llanero solitario. Vuelvo y le digo, eso no le va a favorecer a usted en nada. Y todavía nosotros tenemos dos problemas muy fuertes y muy complejos. Primero, uno de límites. No traspases los linderos antiguos. Como personas que hemos tenido una mala crianza, unos malos conceptos, un mal estilo de vida, perdón, estamos viciados y habituados no solamente por el consumo, sino por la crianza. No solamente por el consumo, sino por la crianza. No me carga, no me conectan aquí. Espérenme un momento, por favor. No me conectan, no me dejan conectar aquí, se me va a apagar. Cargué uno y se me va a apagar otro. Bueno, voy a darle hasta donde se me descargue.
Ya, no me conecta. Ya. Entonces les decía, no me conectó, que nosotros las personas, dentro de la recuperación y la rehabilitación que nosotros necesitamos, es importante establecer este principio y establecer este concepto en nuestra vida. Nosotros no podemos seguir viviendo y teniendo un estilo de vida y pensar que vamos a estar en rehabilitación y en restauración si nosotros no sabemos respetar los límites de nuestro proceso, que nos daña, y el pasado te daña. Las viejas costumbres te dañan, los viejos resabios te dañan demasiado, te afectan demasiado, te golpean demasiado. No puedes seguir con lo mismo, no puedes seguir ahí. Y entonces ahí ya vamos recaídos en conductas y en comportamientos, familias. Muchos lo tienen presente y ojalá hoy lo refresquemos. La recaída no es solamente volver y meterse un bazuco, una marihuana, una heroína al organismo. Hay muchachos que están recaídos en conductas y comportamientos. Cuando usted vea que su hijo está andando en el pasado, cuando usted mismo esté traspasando los límites antiguos, prenda alarmas, necesita ayuda, le quiere hacer metástasis la enfermedad, quiere retroceder. Y el avance y el progreso que usted tiene está a un puntico de tirarlo por la borda. Así es el campo de la rehabilitación, así es el campo de la drogadicción, así es esta enfermedad. Aparentemente hay heridas que ya están bien y cuando menos piensa se vuelve y se abren feísimo. Revisemos esa parte, mirémosla ahí. Y lo otro, hay tanto vacío de paternidad en las personas, no poquito, demasiado vacío de paternidad. Que si usted va a la cárcel, todos los tatuajes es Dios y madre. Yo he sido papá y mamá para él. No, qué pena. Ahí tiene su vacío. Vaya vaya al centro el día de la madre. ¿Cómo está? Y vaya al centro el día del padre. ¿Cómo está? Así, como una radiografía. Le dijeron a uno, madre solo hay uno y padre es cualquiera. Por eso muchos tienen vacío de paternidad y por eso muchos necesitan recibir el espíritu de la adopción. Están mal formados y están deformados y por eso les cuesta asumir el aquí y el ahora y prefieren vivir en el pasado y otros prefieren vivir en el futuro y no asumen la terapia de la realidad y les queda grande su propia vida. Porque lo que decía Diego ahora del Rey León que nos gusta. Yo saqué 25 temas de la película del Rey León. 25 educativas del Rey León. Y es tan importante, porque lo que decía ahora, a él lo confrontan, a él lo hacen entender que tenía que asumir su realidad, que tenía que asumir su proceso, su recuperación. Y hay muchos muchachos que son flojos para asumir lo que tienen que asumir, así se las den de bravo. En estos días me decía uno, es que él es un tipo peligroso, Matías. Sí, yo sé. Es que estamos tratando con unas mentalidades criminales, psicópatas. Yo sé todo lo que llega a la fundación, pero a mí no me preocupa eso. A mí me preocupa es que yo no asuma mi responsabilidad, es que yo no asuma mi compromiso y es que las familias no entiendan con qué estamos trabajando y qué enfermedad estamos tratando en nuestra vida. Y hay una enfermedad, la de los llaneros solitarios, que les gusta ser independientes como desde niño, y ahí yo sí difiero a veces de la psicología y de las ciencias. Sea autónomo, sea libre. Nosotros nos dan una autonomía, nosotros nos entregan la vida para que la dirijamos y nos queda grande. Por eso dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es decir,
que nosotros a veces somos como esos niños multimillonarios de Hollywood que tienen una fortuna, pero se la tienen que administrar. Por eso necesitamos una paternidad terapéutica, clínica y una paternidad espiritual que nos administre, que nos regule, que nos pastoree, que nos aconseje. No que sintamos una imposición, como decía Luis, sino que nos lleve a nosotros mismos concientizarnos, ojo, y convencernos que necesitamos eso. Yo no suelto mis padres terapéuticos hasta el día de hoy. No suelto los padres espirituales que han sumado a mi vida. Es más, soy lo que soy gracias a esa paternidad que Dios me puso, gracias a esas personas que Dios me puso, y soy agradecido. Hasta mis líderes son papás para mí y los reconozco, y tengo todavía unos que me acuerdo cuando todos los días me hacían llorar, pero hoy agradezco esa paternidad. Hoy agradezco que eso me sirvió, que eso corrigió defectos de carácter que había en mi vida. Y eso me impulsó a no seguir siendo un llanero solitario. Dios los bendiga, un abrazo muy especial para todos. Agradecemos a Dios por este devocional, agradecemos a Dios por este sustento, agradecemos por estar usted aquí presente, por Dios prestarnos la vida. Agradecemos por eso las personas que nos van a acompañar el día domingo en la visita de la doctora Dilian Francisca Toro. Les quedo, mejor dicho, estoy tan feliz y tan contento que una persona de esa envergadura vaya a conocer de primera mano los procesos que se viven en la fundación. Va a estar en una fundación. Eso todavía como que nos cuesta creerlo y asumirlo y aceptarlo, pero es fruto de la obra de Dios. Es fruto de no vivir en el pasado todas las bendiciones. Son fruto de no vivir en el pasado y son fruto de aceptar una paternidad. Ya no somos huérfanos, ya no somos los hijos de nadie. Perdónenme ahí, pero yo ya no soy el hijo de nadie. Eso me lo metió fue la canción de Yolanda del Río, pero ya, gracias a Dios, en la fundación me zafé de eso. Porque yo me sentía el hijo de nadie, ya me zafé. Cuando yo oigo esa canción, mejor dicho, le digo a Yolanda del Río que eso no es para mí, que eso es mentira. Yo tengo papá en el cielo y tengo papá en la tierra también. Tengo muchos papás. Tengo también personas que cada vez me introducen más en lo terapéutico, en lo clínico y en lo espiritual. Entonces, por eso en las diferentes ciencias, el papá de la filosofía, el papá de la psicología, el papá de esto, de la ciencia, y usted ve que aún la dinámica de la vida funciona así. Entonces, familia, seguiremos hablando de la paternidad, del espíritu de la adopción. Es importante llenar ese vacío porque muchos tienen ese vacío, pero yo sé que ahí vamos a tener espacio y Dios nos va a ayudar. Un abrazo muy especial para todos. Feliz resto de día. Dios los bendiga. Y estoy ahí, seguiré programando ahí con las familias de Proyectando lo que tenemos el domingo. Dios los bendiga. Un Muchas abrazo. bendiciones para todos. Amén, Dios los bendiga. apóstol. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Feliz día, Dios los bendiga. Muchísimas gracias, buen día.